Los conflictos entre arrendadores y arrendatarios o viceversa son nuestro tema central. Está con nosotros Ricardo Toro, él es profesor de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, y justo a las 2:10 pues vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que llegan de parte de nuestros televidentes asociadas con el tema de los conflictos. Bienvenido, Ricardo, buena energía para usted, buenas tardes del sol. Muchísimas gracias. Ricardo, buena energía para ti, bienvenido. Ricardo, contémosles a nuestros televidentes de qué dice la ley del no pago de las obligaciones frente al arrendamiento, por ejemplo. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para los televidentes. A ver, ¿qué nos dice la ley respecto del no pago del canon de arrendamiento? La ley nos dice de que el arrendatario tiene unas obligaciones. Cuando decimos la ley, estamos hablando de la ley 820 del 10 de julio del año 2003, y manifiesta que si el arrendatario ha incumplido con el pago de los cánones de arrendamiento o incumple con alguna de las normas que la ley nos cita, el arrendador está en la potestad o en la posibilidad de iniciar un proceso de restitución del bien inmueble o iniciar un proceso ejecutivo para el cobro de las sumas adeudadas. Abogado, entonces, desde el punto de vista legal, ¿cuáles son esos derechos y deberes que debe conocer todo arrendador o arrendatario antes de firmar un contrato? Bueno, vital la pregunta. Hay unos derechos y deberes que deben de conocer las partes. Por ejemplo, el arrendador, ¿sí?, está en la obligación de entregar la cosa en buenas condiciones de uso, goce y disfrute, ¿sí? Y el arrendatario está en la obligación de pagar por ese uso y goce una contraprestación llamada canon de arrendamiento. En otras palabras, que la casa o el apartamento estén funcionando como debe ser, que no tenga ningún daño, y el otro, que se comprometa a pagar tal cual como está estipulado. Así es, el propietario se tiene que comprometer a entregar el inmueble en perfectas condiciones, servicios públicos al día, condiciones de salubridad que permita al arrendatario gozar de ese bien inmueble y el arrendatario pagar una contraprestación. Bueno, abogado, vamos a responder entonces rápidamente las preguntas de nuestros televidentes. Hoy son bastantes e intentaremos leer la mayor cantidad posible. Buenas tardes del Sol, deseo saber si yo hice un contrato escrito por 1 año, pero mi inquilino ya lleva 6 años en la casa y no le volví a hacer contrato, o sea, le hizo el primer año y los otros 5 no le ha hecho, ¿este que hice se renueva automáticamente? A ver, para nuestro televidente, si realizó un contrato por 1 año, el contrato se va prorrogando automáticamente año a año, ¿sí?, por el mismo término inicial. Allí no tendría inconveniente de ninguna clase. La norma manifiesta que la persona o el arrendador debe de informar con un tiempo prudente, la ley lo estipula, para que la persona haga entrega de ese inmueble. Igual obligación tiene el arrendatario para con el arrendador. Debe informar con un tiempo suficiente, 3 meses de anticipación al vencimiento para la entrega. Puede quedarse allí 6 años, 7 años, 10 años, siempre y cuando estén cumpliendo ambas partes con las obligaciones contractuales. Otras 2 preguntas. Buenas tardes, estoy de alquiler en una casa por medio de una inmobiliaria. ¿Viene la temida o tranquilidad de la inmobiliaria? Y ya les hablaremos de esto porque muchas personas pues tienen recelo y otras tranquilidad frente a las inmobiliarias. Y me quedé sin trabajo, estoy en mora, pero los intereses son muy altos, dice él. Ahora llevo viviendo 3 años ahí y me mandaron un informe de daños desde el inicio, o sea, perdón, he mandado un informe de daños desde el inicio de año, pero ahora dicen que los daños los debo arreglar yo. ¿Y por qué? Si son daños por deterioro ya de la vivienda, ¿qué hago?, dice él. Bueno, la persona inicialmente tiene una obligación contractual, debe de cumplir con esa obligación contractual. Normalmente las inmobiliarias tienen un mandato por parte del propietario para que administre el inmueble y dentro de esa administración está el recaudo efectivo de los cánones de arrendamiento. También tiene la obligación de percatarse de que el inmueble al momento de que sea entregado esté en buenas condiciones y que cumpla todos los requerimientos del arrendatario. Por lo tanto, si la persona desde el principio ha realizado, ¿sí?, una manifestación, ojalá expresa, o sea, escrita, a la inmobiliaria para que él realice las reparaciones, la inmobiliaria está en la obligación de cumplir con las reparaciones, so pena de que el arrendatario
haga uso de la ley 820 y realice las reparaciones por cuenta propia y las descuente del canon de arrendamiento sin exceder un porcentaje claro que la ley determina. En este caso, un 30% del valor del canon de arrendamiento. Abogado, ¿qué cláusulas considera usted que deben ser indispensables para prevenir futuros problemas con el contrato de arrendamiento? Si bien es cierto, el contrato de arrendamiento se puede realizar de manera escrita o verbal, ¿sí? A la luz de la ley es perfectamente válida las dos figuras. Todo contrato de arrendamiento debe tener unos puntos claros y específicos en que las partes deben de colocarse de acuerdo. Primero, la determinación e identificación de las partes, ¿sí? Segundo, la identificación del inmueble, ¿sí? Tercero, la parte del inmueble que se va a entregar en arrendamiento, ¿sí? Sabemos de que hay inmuebles que se entregan en arrendamiento ya sea en su 100% o una parte de este. Se debe especificar el porcentaje de servicios públicos o si son la totalidad de los servicios públicos que se va a pagar, ¿sí? Se debe determinar el valor del canon de arrendamiento, se debe determinar la forma en que se va a pagar ese canon de arrendamiento, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Y a través de qué medios se va a realizar ese pago. Son puntos importantes que se deben de tener a la hora de coordinar entre partes contratantes un convenio de esta naturaleza para evitar hacia futuro posibles inconvenientes y de pronto situaciones ya sea que pueda dirimir la justicia ordinaria o la justicia de paz, como nos lo manifiesta la ley 497 del año 99. Ricardo, a mí me llama mucho la atención que muchas veces cuando una persona va a aplicar para arrendar no sé, un apartamento, pongámoslo, o un local comercial, le piden de requisitos hasta que el Papa le haya dado la bendición. Y entonces todo lo que pueda imaginarse una persona, que 3 codeudores, que uno con propiedad raíz, que tiene que traer los recibos de esto, o sea, que un depósito por el doble del valor del canon. Yo no sé si hay un tema de regulación frente a esto o cada quien como es su inmueble puede poner los requisitos que quiera o que considere, basados en que hay personas que a través de un contrato pues dicen usted me debe pagar el arriendo, lo que acabas de describir, pero no sé si los requisitos forman parte de, y hay uno que me llama mucho la atención y es el de tiene que pagar un estudio y entonces la gente consigna, no sé, 50.000, pongamos 50.000. 50.000 para este estudio pueden consignar 100, 50 personas aspirando a alquilar un apartamento. ¿Qué pasa con ese dinero y por qué esto es tan común de un tiempo para acá? Antes no funcionaba de esa forma. Ok, muy bien. Muchas gracias por esa pregunta tan importante para nuestros televidentes. Miren, el contrato de arrendamiento es un contrato sinalagmático. Quiere decir esto en términos más coloquiales que un contrato bilateral que trae obligaciones para las partes, ¿sí? Aquí debemos nosotros tener claro de que el arrendatario está en la posibilidad de decidir si toma o no en arrendamiento un bien inmueble, independientemente de si lo está rentando el propietario directamente o si lo está rentando una inmobiliaria. Cuando lo está rentando una inmobiliaria, las inmobiliarias normalmente prestan un servicio adicional que es un servicio de seguro de arrendamiento. ¿En qué consiste el seguro de arrendamiento? De que pague o no pague el arrendatario o inquilino, el arrendador o propietario, en este caso la inmobiliaria, va a recibir el valor del canon de arrendamiento por parte de la inmobiliaria a través de la aseguradora. En estos casos, lo que se observa es como un seguro adicional. Las aseguradoras, ustedes saben, si yo voy a garantizar el pago de una obligación, que si el arrendatario no paga, yo, aseguradora, voy a entrar a responder por esa obligación, pues que es lo mínimo que va a poder hacer la empresa aseguradora. La empresa aseguradora va a solicitar que quienes vayan a ocupar el bien inmueble en calidad de arrendatarios, coarrendatarios, ¿sí? O codeudores, que aporte una información suficiente que garantice el valor del pago del canon de arrendamiento. En este caso, solicitan unos codeudores que tengan una estabilidad laboral, que esta estabilidad laboral ostente pues el trabajador un ingreso, ¿sí? Superior al valor del salario mínimo, porque sabemos que el salario mínimo pues, es inembargable, entonces tendría que ser un mayor valor
el que la persona devengue por salarios, en algunos casos solicitan también propiedad raíz como para tener una mejor garantía de esas obligaciones que va a cubrir la inmobiliaria hacia futuro en el evento en que el arrendatario no pague. Ese es el más difícil de encontrar, Mauro. ¿Cómo se llama? Un codeudor con propiedad raíz. Eso ya hasta en Facebook uno encuentra que la gente cobra por hacer eso porque ni mi papá dice a usted ni plata, ni de deudor, ni de codeudor, ni loco. A las 2:20 vamos con preguntas de nuestros clientes. Este tema no solamente es muy interesante porque tenemos que estar en uno de los dos lados, sino también porque seguramente hay conflictos y preguntas sin responder. Dice un televidente, esto es muy interesante, abogado, asociado con que si yo no he terminado el contrato, pero me quiero ir del inmueble, ¿qué debo hacer? Si usted no ha terminado el contrato de arrendamiento y desea irse del inmueble, la norma es clara. La norma es clara en argumentar o estipular que deberá de pagar una indemnización al arrendador, toda vez de que el arrendador se ha proyectado en unos ingresos por término de 6, un año, dependiendo el término de duración del contrato, y si hay un incumplimiento, el arrendatario desea irse antes de, en estos casos la norma ampara al arrendador y le dice, vea señor, usted debe pagar un destrate. Tenemos que tener en cuenta de que en algunos casos, por ejemplo, el arrendatario se va a ir porque se quedó sin trabajo. Entonces, aquí nosotros, ¿a qué invitamos? ¿A qué invitamos? Y aquí juega un papel importantísimo la justicia de paz, y es llamar a las partes a conciliar. Los abogados en derecho también llaman a las partes a conciliar. El juez de paz llama a conciliar, ¿sí? Desde la equidad, el abogado llama a conciliar desde la normativa y dicen, coloquémonos de acuerdo para efectos de tratar de impactar lo menos negativamente posible la sociedad desde condiciones de quién gana o quién queda vencido. Hay un motivo justificable ahí, abogado, pero cuando no hay, ya para terminar, abogado, conozco el caso de alguien que alquila un local, le está yendo súper bien y entonces el propietario le subió 3 veces el canon. Ah, y no, sí. se me va, como le está yendo bien, entonces le subió 3 veces. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan protegido está el arrendatario frente a aumentos injustificados del canon? Muy bien, aquí tenemos que tener una diferenciación, y es, una cosa son los contratos de arrendamiento de vivienda urbana que regula la ley 820 del 2003. Ese contrato de arrendamiento no podrá tener un incremento desmesurado, toda vez de que la misma norma manifiesta que se podrán hacer incrementos en el canon de arrendamiento del 100% del incremento del índice de precio al consumidor del año inmediatamente anterior. O sea, ahí la norma lo tiene claramente estipulado. Cuando estamos hablando nosotros de contratos de arrendamiento del local comercial, allí las partes llegan a un acuerdo, y ese acuerdo es en el que ellas pueden manifestar cada que se venza el término inicial del contrato o cada año vamos a hacer un incremento en el canon de arrendamiento igual a lo que acuerden las partes. Si nosotros acordamos que el incremento va a ser el índice de precio al consumidor del año inmediatamente anterior más 5 puntos, perfecto. Pero si el arrendador desconoce eso que las partes han pactado, el Código Civil es clarísimo en el artículo 1602, donde manifiesta que lo que las partes acuerden es ley para ellas. Y si manifestaron que es el 5% o el índice de precios más 5 puntos, pues a eso se deben atener. El arrendador no podrá realizar un incremento por encima de esto porque el arrendatario podrá llegar a solicitar que se le respete su derecho, a no ser de que haya pasado ya mucho tiempo, 10 años, 15 años, y los arrendadores están también en el derecho de llamar a su arrendatario a un proceso judicial, a lo que se conoce como el proceso de regulación de la renta. Hablemos rápidamente y para finalizar acerca del pedir. Ese término es muy chistoso porque la gente dice, no, me pidieron, estoy buscando apartamento porque me pidieron. Y lo digo porque un televidente nos cuenta la historia de su hermano, dice que su hermano llevaba 40 años viviendo en el mismo inmueble, que murió el dueño del inmueble y la familia del dueño le pidió.
O sea, ¿cuánto tiempo se tiene para salir del inmueble uno? Y también si es como lo que se hace en el tema laboral y es el pagar el preaviso. Ok, bueno. En contratos de arrendamiento no tenemos un tiempo estipulado. La norma no nos ha estipulado decir, vea, usted podrá quedarse aquí 10, 20 años y las condiciones van a cambiar. Hay una condición que varía y respecto de indemnizaciones en contratos de arrendamiento de vivienda urbana, y es que cuando la persona lleva más de 4 años ocupando el bien inmueble, desde el tema de las indemnizaciones, ya no pagará los 3 cánones de arrendamiento, sino 1.5 veces el canon de arrendamiento. Ahora hablábamos acerca de los depósitos. El depósito, la norma ha sido insistente, ¿sí?, en manejar la prohibición de los depósitos para que todos los televidentes lo tengan clarísimo. Ese es otro tema muy importante porque muchos televidentes estaban preguntando si pedir depósito es legal. El depósito a la luz de la norma no es permitido, ¿sí? Ya tenemos con el contrato suficiente garantía, ¿sí?, que pueda entrar a darle tranquilidad al arrendador. Y por lo tanto no está permitido ese depósito. Algunos arrendadores confunden la figura del depósito con la figura de algunas cauciones en servicios públicos que trata la misma norma, pero como es desconocida la norma, entonces tratan de acomodar a su amaño esta figura tratando de que las personas dejen un depósito que a todas luces es ilegal. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por hoy habernos dado desde su enfoque profesional luces acerca de este tema muy importante. Además, para finalizar, yo digo que muchas veces la gente cuando necesita arrendar de urgencia, pues el otro se aprovecha de su necesidad y entonces le dirá, págueme 4 meses por adelantado, tráigame una carta laboral, tráigame esto, hágale aseo a mi casa. Hay muchas condiciones frente a, pero creo que lo más importante y que hemos aprendido el día de hoy es que se puede conciliar basados en 2 aspectos, uno con un abogado o con un juez que permitirá, juez de paz que permitirá pues que esto se lleve a cabo. Un saludo para todos nuestros televidentes, realmente son demasiados los mensajes que nos llegan, abogado, pero ahí estamos. Para colaborarles a las 2:27, buena energía, siempre bienvenido. Abogado, buena energía, muchas gracias.